Solo aquí, sentado sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez un beso para darte a ti y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte si tú estás aquí, tú estás aquí. Hola, hola, hola. Sentado sin saber. Estoy aquí sentado pero sabiendo qué hacer. Vamos a hacer Qué Grande en vivo en Radio Comunitaria Quimunche, la radio de la Biblioteca Popular Quimun, la radio de Balsa Las Perlas, aquí desde nuestra hermosa localidad por la 103.1 y para todo el mundo a través de radioquimunche.com.ar. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Pueden enviar mensajes, comunicarse al 299-418-4518 en vivo si estás escuchando en jueves por la noche. 299-418-4518 y el abrazo gigante a los compañeros, las compañeras del primer día de allá de sábados al mediodía, también quienes escuchen domingo por la mañana, Marí Peñí, Marí Lamien. Hoy con un programa muy especial que vengo pensando hace rato, un cuento del que he hablado pero que no he leído, y hoy por primera vez, hoy es el programa número 66 de Qué Grande, por primera vez estaremos haciendo un programa sobre un cuento, no sobre un escritor. Hoy vamos directamente a un cuento que es una obra maestra. Solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Tiene mucho que ver con la pasión, con el sufrimiento, con la identidad del cuerpo. El cuento se llama La observación de los pájaros y es un gran cuento de Roberto Fontana Rosa. Saludos también a gente que mira el programa por YouTube. En mi canal Sebastián Sánchez, youtube.com/@sscipoletti. Allí estoy subiendo muchos cuentos leídos por Eduardo Sacheri, no de Eduardo Sacheri, sino leídos por él. Leídos, mucho Borges, mucho Fontana Rosa, algo propio, mucho Cortázar y muchos escritores y escritoras que yo no conocía y que no hemos leído acá, pero cuentos maravillosos, por supuesto. Los voy subiendo a mi canal de YouTube, paralelo a esto de que hacemos acá en Qué Grande. Justo subí hace poco, leído por él, 19 de diciembre de 1971, un maravilloso cuento de Fontana Rosa que sí hemos leído acá en el segundo programa de Qué Grande allá por el año 2023. Y él antes de leerlo dice: es un cuento que para mí está en el podio entre los mejores cuentos que tienen por ahí el fútbol como escenario. O sea, el cuento no va a hablar de fútbol, el cuento va a hablar de lo más sentimental, de lo más propio de una persona y de un pueblo, cómo a través de una persona se refleja un pueblo con mucha identidad que se paraliza ante un espectáculo. Y él decía que es el otro cuento, 19 de diciembre de 1971 de Fontana Rosa, comparte podio como los mejores cuentos con fútbol.
y decía que pelea el bronce o la plata con el cuento de Osvaldo Soriano, El penal más largo del mundo, que también hemos leído acá. Locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Y en eso, ¿por qué dice comparten la plata, comparte el bronce? Y él dijo, porque para mí el mejor cuento de fútbol que existe es La observación de los pájaros. Y es el cuento que vamos a estar homenajeando hoy. No solo vamos a leer el cuento de Fontana Rosa, sino que vamos a leer dos textos en realidad, de Eduardo Sacheri y de Fabián Salvioli, que homenajean al cuento de Fontana Rosa. O sea, es tan grande el cuento de Fontana Rosa que aparece en otros cuentos. Es maravilloso. En Madrid y en Barcelona, en Neuquén y en Río Gallegos, los músicos no perdonan, pero alimentan el fuego. Me sorprendió Sabina, no sabía que nombraba a Neuquén en una canción junto con Joan Manuel Serrat. Justamente hace poco vi, está en YouTube, lo pueden buscar, a un homenaje a Fontana Rosa que hizo. Hubo un festival en homenaje a Fontana Rosa en Rosario, y ahí estuvo invitado Joan Manuel Serrat, entrevistado en un teatro abierto al público, entrevista en homenaje a Fontana Rosa de Eduardo Sacheri a Joan Manuel Serrat. Obviamente no tiene desperdicio. Bailen con Víctor Berlo. Hay que verlo. Y con Pedro Barceló. Bueno, y en eso, obviamente Sacheri tiene una humildad tremenda, ¿no? Pero él dice que los mejores cuentos de fútbol son, primero, La observación de los pájaros, segundo y terceros, No sabe el orden, 19 de diciembre del 71, de Fontana Rosa, y El penal más largo del mundo, de Osvaldo Soriano. Bueno, yo la voy a hacer más fácil. No hay un podio de cuentos de fútbol. Hay un podio de grandes escritores que hicieron los mejores cuentos con fútbol. Y ahí, a la par de Soriano y a la par de Fontana Rosa, se suma el propio Eduardo Sacheri. A Monseñor Miralles. Bueno, entonces vamos a ir ya con el contenido del programa. Vamos a leer primero el cuento de Fontana Rosa, La observación de los pájaros, ya sin tanto preámbulo, una obra maestra del negro Fontana Rosa, del libro que adquirí hace poco, La mesa de los galanes y otros cuentos. ¡Sagaste! Te pasaste. Y una guitarra. ¡Palao! ¡Arriau! ¿Qué les pasa, Serrat y Sabina? Me arruinaron todo el fondo de la presentación. Tengo que cambiar de canción de fondo. Si mi garganta desgarro, no es por... Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¡Qué grande! Sonando nuestras voces en Quimunche, la radio de Balsa Las Perlas, en la provincia de Río Negro. Y además, pudiendo disfrutar de la narración de alguien que se detuvo un tiempo para escribir simplemente una historia. Y la historia está acá. Acá está, en Quimunche, con vos. Mi nombre es Helio Carlos Fragosa, relator de AM990 Splendid y de LEU3, Radio Bahía Blanca, haciendo básquetbol. Te mando un abrazo. ¡Qué grande! Muchas gracias, Helio Fragosa, relator icónico de la Patagonia Argentina. Muchísimas gracias, Helio. Lo hemos leído acá a Helio Fragosa en su libro Relato de Gol, unas narraciones maravillosas.
Y el cuento de Roberto Fontana Rosa que vamos a leer hoy se titula La observación de los pájaros. Un cuento tan grande que le da título a este programa, el número 66 de Qué Grande. Vamos con La observación de los pájaros. Antes recordar, porque hemos leído mucho de Newell's y Rosario Central, cómo vuelve loco a la ciudad de Rosario ese clásico. Vamos a recordar, ¿cierto? Para el que no está muy atento, es un cuento para todo el mundo, no necesitas saber de fútbol ni de Rosario para disfrutar del cuento. Pero bueno, vamos a recordar los puntos básicos para el que no está en tema. Rosario se paraliza cuando juega Newell's y Central. Mi amigo Daniel Rearte, gran escritor que también hemos leído acá, también con esta temática, me decía que desde una semana antes se empiezan a llamar entre los parientes para hablar, porque después del clásico, el que pierde el clásico por un mes no le atiende el teléfono al que ganó el clásico. Es tremendo cómo viven el clásico de Rosario. Y vamos a recordar, los leprosos Newell's, los canallas Rosario Central. Es el apodo que tiene cada uno. Newell's los leprosos, la lepra, Rosario Central los canallas. Digo, pues van a aparecer estos términos y para que se pueda seguir un poco el cuento. Igual el cuento es tan maravilloso que trasciende todo lo que es fútbol, todo lo que es Rosario y todo esto. Uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno escarbándole las entrañas. Afuera, la siesta del domingo transcurre silenciosa y quieta, como si no pasara nada. Y no pasa nada, hermano, no pasa nada. Si después de todo es apenas un partido más. Un partido más entre los miles de partidos que han jugado los clásicos equipos rosarinos. ¿O acaso uno piensa o alguien se acuerda de cómo salieron en el primer partido del año 75? O en el segundo, ni uno mismo lo sabe, ni se acuerda. Son emociones momentáneas, pasajeras, intensas, pero fugaces. Un dolor profundo, una alegría enceguecedora, pero que al día siguiente ya se va. Desaparece sin dejar huellas físicas visibles, como la varicela. Seguro que no hay casi nadie en la cancha. Casi vacío el parque. Mañana dirá el diario que el partido concitó poco público, que la campaña irregular de los sempiternos rivales, la promesa de un mal partido y la amenaza de un nuevo empate alejó a las parcialidades. Por supuesto, no tiene importancia el partido. Si se pierde, habrá un chisporroteo urticante durante un rato, alguna cargada extemporánea, una mirada sobradora, pero nada más, nada más. Pero será un empate. Quedan 45 minutos apenas, si es que ya ha empezado el segundo tiempo. ...45 minutos... Pero ¿cómo es posible que tarden tanto en pasar 45 minutos? ¿Cómo puede ser que se transformen en una eternidad inacabable? La cosa es no mirar el reloj, no mirarlo nunca. Entonces, de pronto, cuando en un reflejo natural y entendible de animal urbano uno mira el cuadrante, ya han pasado 40 minutos. O 43, no queda nada. 2 minutos apenas, un suspiro, una minucia de tiempo, un preámbulo mísero al gesto altivo del árbitro que levanta la mano derecha y muestra a los jugadores, a la tribuna y al mundo que adiciona 2 minutos solamente, que le importa un carajo que haya habido 8 de demora por choques y turbamultas y que está dispuesto a cortar el clásico lo antes posible con la tranquilidad de haber sacado el partido sin problemas mayores ni expulsiones injustas. Es así. Pero lo más jodido son los primeros 20 del segundo tiempo. Eso es lo jodido. Uno cavila.
Allí todavía los equipos quieren llevarse los 3 puntos y el local especialmente, carajo, se lanzará al ataque obligado por su condición de dueño de casa. Y los nuestros son tan boludos que siempre se desconcentran en los primeros minutos, entran dormidos, no encuentran las marcas, les meten goles imbéciles tras un rebote, goles boludos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un bocinazo. Hay un gol. Alguien festeja. Si se escucha otra bocina no quedan dudas, ya se celebra, pero no hay nada. Vuelve el silencio. Uno camina y percibe un golpeteo sordo, un tam-tam opresivo desde el lado de adentro del pecho. La boca pastosa, ¿cómo mierda pueden tardar tanto en pasar 45 minutos? Si uno va a comer, por ejemplo, o a tomar un café y está ahí al pedo, charlando, mirando a la gente, distraído, y de pronto cuando mira el reloj ya se le han pasado más de 1 hora. ¿Cómo es posible esa diferencia de densidad en el tiempo? Es más, hace muy poco, digamos ayer sin ir más lejos, uno estaba en el patio de su casa jugando a los soldaditos y ahora, de golpe y porrazo, ya tiene la edad que tiene y se le ha caído el pelo de la cabeza. Hace horas prácticamente se reunía con los compañeros de la secundaria festejando la finalización del 5º año, estrechaba la mano de Podestá, jodía con Carelli y de pronto, en un soplo está aquí, caminando por las calles del barrio como un prófugo, como un linchera, como un fugitivo, tratando de que pase de una buena vez por todas este puto clásico con el resultado que sea. Eso mismo, el resultado que sea, victoria, empate o derrota, incluso derrota, porque la derrota cuando se acepta, cuando se instala, invade el cuerpo como una medicina amarga, pero relajante, resignada. Lo que a uno lo destruye es la ansiedad. 2 semanas, 3 semanas, 4 esperando que llegue el día preanunciado, 7ª fecha de las revanchas y lo inapelable de lo indefectible. Esa bola en el estómago que se va formando en los comentarios previos durante el partido con Vélez, durante el partido con Ferro, durante el partido con Boca, en torno al clásico que se acerca. La fiesta de la ciudad, justamente, sí. Se van a la concha de su madre con la fiesta de la ciudad. Feliz es ese perro que cruza la calle. Se oyen incluso las pisadas acolchadas de sus patas sobre el empedrado. Tal es el silencio de la siesta. No sabe nada de fútbol ese perro, no sabe nada del clásico. Le importa un sorete el resultado. ¿Y eso? ¿Alguien gritó? Sí, alguien gritó. Es una casa cercana en la que se elevó el grito. ¿Hombre o mujer? Si es mujer puede que no haya pasado nada. Un reproche a su hijo tal vez. Si es de un hombre puede ser un gol. Aunque hay mujeres terriblemente fanáticas también es más. Son las peores con las cosas que le gritan a los jugadores en la cancha. La casa es humilde. Puede ser gol de Central. Él está ahí sufriendo al pedo. El barrio es un reducto canalla. Pero ahora está todo muy mezclado. Antes los verduleros eran de Central y los oligarcas leprosos. Pero ahora uno ve unos conchetos que son canallas y unos grones impresionantes que son leprosos. Se ven niños incluso con la rojinegra muchas veces. No hay seguridad por lo tanto de que ese grito de alborozo provenga de un centralista. De todos modos no se repite. Uno mira hacia el entorno como un indio, olfatea el aire, para las orejas, gira la cabeza buscando indicios en el aire. No se puede sufrir tanto. Tal vez sea mejor ir a la cancha, porque uno está ahí, in situ, en el lugar propiamente dicho de los hechos, enclavado en medio de la popular mirando lo que pasa, sin necesidad de adivinar nada ni de que se lo cuenten. Pero hay que ir muy temprano, cuando empieza la reserva, y pararse y sentarse, y pararse y sentarse, y pararse y sentarse cada vez que hay una situación de gol, hasta que al fin se paran todos para siempre y se termina esa historia. Hay que estar más entrenado que los jugadores, carajo. Estrujado además por la sudorosa multitud bajo el sol inclemente del estío, y ver el insufrible espectáculo de los lepras cubiertos de banderas gigantescas saltando y gritando como demonios en la bandeja de enfrente, porque no se puede ir a la platea y correr el riesgo de quedar sentado junto al enemigo.
Y después la otra, la verdad, de visitante, sea en la Bombonera, en el Gasómetro o en el Monumental, es muy pero muy probable que te rompan el culo. Históricamente ha sido así, y el regreso es duro. Pero lo peor es la radio. Es mucho peor que ir a la cancha. Es como pelearse con un tipo en una habitación oscura. Los relatores asumen la responsabilidad frente a sus oyentes y más que nada frente a sus anunciantes de dotar de dramatismo al espectáculo. Esa verdadera fiesta del fútbol rosarino. Por lo tanto, todos los remates salen siempre rozando los maderos. Las atajadas revisten la condición de milagrosa. Y los ataques en profundidad despiden invariablemente un definitivo aroma a gol. Hay que guiarse entonces por el estallido de la tribuna, en el fondo allá. El rumoreo de la indiada como telón de fondo del tipo que transmite. Uno escucha el que se transforma en cuando todavía el relator no ha alcanzado a gritar que esa pelota se viene como un balazo para el arco. Y uno ya entiende que nos salvamos de pedo o que volvimos a perder una ocasión irrepetible. Uno escucha el estallido lejano cuando el tipo aún está anunciando que llega al centro y ya sabe que el grandote de ellos saltó y te la mandó a guardar. En la cancha, al menos, uno ve dónde está el wing, dónde se fue la pelota y a qué distancia real del arco se desarrolla la jugada. Aunque también está el recurso de escuchar otro partido y esperar la conexión con Rosario. River San Lorenzo, por ejemplo, que conectará a cada momento con la emoción que se vive en el Parque de la Independencia en otra edición de uno de los clásicos más antiguos de nuestro fútbol. Pero allí la cosa suele ser peor. El corazón está inerme ante el sablazo fatal de la noticia. Antes, por lo menos con Fioravanti, un caballero de la radiofonía deportiva, alguien te anunciaba: «¡Atento, Fioravanti! ¡Atento, Fioravanti!», llamaba un tipo. Entonces uno se agarraba de las almohadas, por ejemplo, si es que estaba tirado en la catrera, daba una vuelta al carnero sobre el lecho, mordía la sábana y aguardaba como un pelotudo, como un cordero ante la destreza final del matarife, el golpe artero. Podía ser que llamaran desde otra parte, supongamos desde Platense, en Manuela Pedraza y Kramer, después de todo, o bien desde el coqueto estadio de Atlanta para anunciar un gol de un ignoto puntero izquierdo. A veces un segundo antes, percibía detrás de aquel llamado cobardemente anónimo el corto e inusual estallido del público, de algún público más parecido al sonoro griterío de los locales que al apagado de los visitantes, y entonces intuía, detectaba, temía que el llamado fuese de Rosario. Y para colmo Fioravanti demoraba la conexión, comentando preciso y atildado que en esos momentos los bravos muchachos azulgranas están armando la barrera, la empalizada, el valladar, el muro de contención. Pero aquel anuncio, el atento Fioravanti, alertaba el espíritu, prevenía la psiquis y disponía el terreno para recibir el dolor supremo o la alegría enceguecedora. En cambio ahora no, ahora de buenas a primeras, descaradamente, crudamente, ferozmente, un desaforado se mete en la transmisión vociferando ¡Gol de Boca! Y a la mierda. Uno queda aterido, trémulo, abofeteado, pensando que en esas 3 palabras pudo haber cambiado el sentido de la vida, el eje del movimiento del mundo y el sentido mismo de nuestra existencia sobre la tierra. Por eso, por preservación tal vez, uno puede decidir que no quiere saber absolutamente nada sobre el partido. No quiere verlo ni escucharlo, ni siquiera enterarse del resultado hasta el momento exacto del pitazo final. ¿Por qué? Porque uno sabe que todo sufrimiento tiene un límite, que su cansado corazón no podrá aguantar el trámite, que la angustiosa transmisión radial se sumará a la tensión propia hasta alcanzar ribetes intolerables y que prefiere, en suma, conocer el marcador ya puesto de un impacto seco,
de un manotazo duro, de un golpe helado. Sin embargo, encerrarse en un ropero en la piecita chica de la terraza puede ser ocioso. El sonido radial es infinito, incisivo, líquido y se filtra por las paredes. Usted conoce que su vecino suele estallar en un mugido estremecedor ante los goles. Y están también las lejanas bombas de estruendo y las bocinas. El cine puede ser. El cine es una opción, pero siempre habrá en la platea casi desierta del domingo a la siesta, más atrás, otro cobarde con una radio portátil incrustada en el oído. Uno sensibilizado como un animal en carne viva pese a las tinieblas lo ha visto y asume desde ese mismo momento que Sharon Stone podrá ponerse en bolas 1 y 1000 veces, que Michael Douglas podrá agarrarse los huevos contra una puerta en repetidas ocasiones, pero que a uno solo lo tendrá sobre ascuas ese mínimo canturreo oscilante y rápido que más que escuchar adivina y que proviene de la radio del hijo de 1000 putas de la fila de atrás, que hubiese podido elegir otro cine para refugiarse. Por eso ahora uno está en la calle. Intentó ver televisión y fue lo mismo. Tomó café, dio vueltas por la cocina, pero el tiempo se había detenido en la casa como aquel tiempo que diseñara Bioy Casares en La invención de Morel. De pronto hubo una explosión clara, inequívoca, una bomba de estruendo. Aquello era un gol, sin duda alguna. Se levantó de la silla y giró varias veces en torno a la mesa, cautivo del infernal desasosiego. En la cocina, la radio apagada muda lo esperaba. Podía ser un gol de Central y uno estaba ahí como un boludo sufriendo al pedo. Y si era gol de Newell's, mala suerte. La resignación habría de invadirlo como una melaza reparadora. Hubo que correr hasta la radio y encenderla. El dial capturaba un programa musical insensible a los problemas medulares de la sociedad. Uno buscó locamente con el dial, apareció una propaganda gritona y vertiginosa. ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Vamos a la boca del túnel!, indicó un tipo. Atrás el rumoreo. No había excitación en los comentaristas, no había exaltación ni clamoreo. El empate está bien hasta el momento, sentenció otro. Era el entretiempo y 0-0. Algún pelotudo descerebrado había hecho explotar aquella bomba perturbando a la gente en su descanso, atentando contra la vecindad inocente. Uno apagó la radio casi con rabia ante su ataque de debilidad. «45 minutos nomás para el final del suplicio. No se podía aguantar allá adentro. La adrenalina recorría el cuerpo como uno de esos carritos multicolores que suben y bajan endemoniados por las montañas rusas. Había que salir, caminar, hacer algo. Ya deben ir como 20 del segundo. Ya seguro que los equipos se conforman con el empate. Más vale no arriesgar, quedarse en el molde, cuidar atrás. Un punto es negocio para los dos, ni vencedores ni vencidos. La ciudad tranquila, todos contentos. Pasa veloz un auto. Su conductor está escuchando el partido. Lleva el gesto adusto. Puede ser otro hincha de Central que está escuchando el resultado tan temido. Si a uno le parece haber visto el péndulo de una escarpina azul y amarillo colgando del espejito. Suena una bocina varias veces. Puede ser el inicio de un festejo, o ojalá el anuncio fatal de un accidente. Ladra un perro, tal vez se alarmó ante el salto gozoso de su amo, lepra insigne. Atruena el escape abierto de una moto. ¿O son petardos? ¿Hay gol de alguien? ¿Será alborozo ajeno o fuego propio? Uno recupera de pronto aquel instinto primario y animal que infructuosamente trataron de legarnos nuestros ancestros aborígenes. Comienza a rastrear señales en la copa de los árboles, a adivinar conductas en la actitud de los animales, a bucear respuestas en los indicios de la naturaleza, en la interpretación del vuelo de los pájaros. Desde una persiana cerrada llega una bocanada fugaz de un relator de radio. Uno apura el paso, pero la voz lo persigue como un misil de cabeza inteligente. ¿Qué inflexión ignota había en su voz? ¿La entusiasta y exitista del cronista ante la vibración de una victoria?
la cadencia monótona y desilusionada ante la mediocridad de un nuevo empate? Uno es un radar, es una antena, es el cervatillo frágil que eleva el morro húmedo en la espesura, el oráculo que adivina el destino en la lectura sutil de los guijarros. Recuerda sin duda la última tarde en que se perdió catastróficamente un clásico. Aquella mañana previa al hecho, los perros ladraron alocados, las aves se enmudecieron y los gatos tuvieron un comportamiento errático y equívoco, revolcándose aparatosos sobre sus propias heces. De venir uno calcula a 30 minutos, media hora, que todo siga así en calma chicha, que no cambie. Otra vez una explosión, otra de estruendo, que la corten con eso, pelotudos. Ya se la hicieron correr una vez y era mentira. Tiran por tirar, para hacerlo cagar a uno en las patas, nada más. Aunque sabe que si se confirma un gol de Central, lo va a gritar, solo y en la calle como un pavote, seguro que pega un salto y se lo grita. Sí, señor, es toda una avalancha de presión que tiene acá, en la boca de la garganta, esperando salir atragantada. Dobla lentamente un auto. El conductor lo mira y va hacia uno. Es el negro Mario. ¿Qué quiere este boludo? ¿Por qué aminora la marcha? ¿Por qué lo mira? Mario saca media cabeza por la ventana, la menea y sonríe con una mueca triste. ¡Qué verga que somos, hermanos!, dice. Un estilete de hielo le baja a uno desde el pecho hasta la entrepierna. ¿Qué pasa? ¿Perdemos?, pregunta. 1-0, sí. ¿Qué va a hacer?, dice uno, supuestamente filosófico, medio como si no le importara, como si hubiera salido a caminar porque quiere reflexionar tranquilo sobre el devenir humano en el próximo milenio. Mario acelera y se va. Uno está destruido, pulverizado. Un hachazo feroz lo ha partido por el medio. ¿Qué va a hacer?, se repite. Nada, ¿qué va a hacer? Una mierda, ¿qué va a hacer? Mañana y pasado y toda la semana viendo en la televisión ese gol puto, y el festejo y el salto interminable de los lepra y la pila de jugadores rojinegros celebrando. Y eso sí es un solo gol después de todo, porque por ahí Central se va a la desesperada a buscar el empate y se come 4. Decí que falta poco. Y aguantarse la cargada de Marini, la cara de sobrador del pelado Vega, los 1000 chistes malos que brotan como hongos después de cada derrota, el ¿sabés cómo le dicen a Central? Hay que meterse en la cama y no salir por 20 días, eso hay que hacer, la puta madre que lo reparió. ¿Para qué carajo uno se pone esa remerita mugrienta a la blanca con el dibujo del oso panda que lo acompañara en 3 victorias? ¿Para qué mierda se la pone uno? De ahora en más, no los ayuda más, así de claro. No los ayuda más de ahora en adelante. Después de todo, ¿qué tiene que ver uno con ellos, con el equipo? ¿Juega acaso? ¿Uno entra a la cancha y juega? ¿Acaso? Son 11 muchachos medianamente conocidos y a la mierda. Nada más. Apenas eso. Hay cosas más importantes en la vida. Si a uno se le estuviera muriendo la madre en este momento, poco y nada de bola le daría al clásico. Un clásico que no pasará a la historia, de eso no hay duda. Uno de tantos. ¿Cuánto va? Ya debe estar por terminar, casi seguro. Ahora sí que pase algo, alguna otra explosión, algún otro dato que permita aferrarse a una ilusión momentánea por lo menos. Aunque después resulte otro gol de Newell's, mirá lo que te digo, un 2-0 no es goleada un 2-0. Hay otra explosión, otra bomba de estruendo, y ahora otra más. No, terminó, no cabe duda. Se acabó el clásico y nos ganaron, la reputísima madre que lo reparió. Y bueno, ya pasó. Hay cosas peores. Seguimos arriba de todos modos en la estadística. Se oscureció la tarde. Está nublado. Ojalá que llueva y se arruine todo. Que nadie ande por la calle. Sale un chico de una casa. Y después otro. Ay, ¿qué dice el pibe? ¿Qué le dijo el pibe?
¿Vamos Central todavía? Un relampagueo de flash lo ilumina a uno por dentro, se le seca la garganta balbuceante y alcanza a preguntar: «Pibe, ¿terminó?» 1-1, dice el chico. Empató Central sobre la hora, maestro. Uno camina ahora aterido por inercia, por instrumental. Central sobre la hora, carajo. Central sobre la hora. No grita, no hace un gesto, no levanta la mano. El grito le explota dentro como una bomba de profundidad. ¡Vamos los canallas todavía! Parece mentira. Uno hubiese pensado que iba a saltar desencajado, brincar sobre una verja, treparse a un árbol, como un simio, escalar por un balcón hasta una terraza, pero no es para tanto. No era tan terrible después de todo. Tal vez no era tan importante. Pero una sensación de lasitud, de calidez, de infinita paz interior lo va invadiendo cordialmente. Ya está a una cuadra de su casa, tiene hambre, tiene ganas de ver a su madre, de estar con sus amigos, de acariciar la cabeza de los niños que juegan en la vereda, futuro de la patria. La tarde está clara, plena de sol y hasta más fresca. Uno se detiene un momento antes de entrar a abrir la puerta y cruza un par de frases con su vecina. Le pregunta por las flores que está regando, por la dimensión insólita que ha alcanzado la enamorada del muro. Comprende de pronto que esa vieja hinchapelota y mal llevada no es tan mala después de todo, nada. Al contrario, es simpática. Entra por fin y va hasta el baño antes de prender la radio para oír de punta a punta los comentarios finales. Empató Central. Orina, se lava las manos, se mira en el espejo, tiene más de 1000 nuevas canas en las sienes. Hay 2 arrugas novedosas y profundas en la frente. Las ojeras se han tornado más oscuras. Uno ha envejecido 5 años otra vez igual que siempre. Todo por un clásico apenas. Un partido de fútbol simplemente. ¡Qué grande es Poco! ¡Qué obra de arte! Maestro Roberto Fontana Rosa y su cuento La observación de los pájaros. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Uf,
Qué cuento, ¿eh? La observación de los pájaros, que le da título a este programa, porque vamos a leer ahora 2 casos reales en tipos que se sienten identificados con ese cuento y lo van a nombrar, van a decir como el maravilloso cuento de Fontana Rosa, la observación de los pájaros. ¿Cómo se puede? A ver, el tipo, primero un filósofo en su cabeza y todo llevado por la ansiedad, los nervios, la tensión del clásico. Y el tipo pasa por todos los estados de ánimo. Es tremendo. El tipo está nervioso, como dice ahí, a ribetes intolerables. Le explota tanto por dentro encerrado en su casa que sale a caminar por una ciudad que está desierta porque se juega el clásico. No quiere saber nada, quiere enterarse del resultado opuesto. Fíjense que hay 2 diálogos nada más en el cuento. Está cuando se cruza con el negro Mario, que con el auto, y le dice vamos perdiendo 1-0, y el chico al final del partido que le dice empató Central sobre la hora. Son los únicos 2 diálogos. Todo después es introspección, y el tipo pasa por todos los estados de ánimo que uno pasa en la vida. El tipo los pasa en 45 minutos. Es una maravilla. Es una obra maravillosa del negro Fontana Rosa. Lo escribió en el año... lo publicó, ¿no? Andá a saber cuándo lo escribió, pero es del año 1990 el libro en que salió publicado. Obviamente, ¿no? Ahora es mucho más fácil porque ahora te sentás a mirarlo por tele. Esto que él decía de que uno es mejor ir a la cancha, pero que sufre... Primero que tenés que estar bien preparado físicamente para pararse, sentarse, que es lo más probable que te ganen, que es mejor estar ahí viendo dónde se desarrolla la jugada, pero que bueno, tenés que ver a los visitantes, a los locales que seguramente te van a ganar encima, porque es más probable. Bueno, cuando él dice todo eso, en realidad ahora con la televisión es más fácil, pero estamos hablando de una época en la que no se transmitían los partidos. Entonces está esto de la radio, ¿no? Está esto de decir escucharlo por la radio es lo peor de todo. Es pelearse con un tipo en una habitación oscura, dice, es tremendo, es cierto. Los hinchas de un equipo que escuchan el partido por radio lo sabrán comprender. Y dice que esto de esperar, Leo Moix, la presidenta de nuestra biblioteca, en un cuento que leí una vez que tenía que ver con la radio, decía que le hacía acordar cuando su papá ponía los partidos de Independiente y los escuchaba toda la familia por la radio. Este recurso de escuchar otro partido y que conecte, porque te pasaba eso, mientras escuchabas un partido por radio, se jugaban todos a la misma hora y te iban diciendo los goles de los otros partidos. Bueno, el sablazo fatal de la noticia, dice que no, que te enterás que le hacen un gol a tu equipo porque un desaforado se mete gritando. Bueno, es maravilloso. El cuento es filosofía, es identidad, es sentimiento, es todo. Es Roberto Fontana Rosa, el negro. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor. Está claro que todo lo que yo diga de la observación de los pájaros lo hace más chico al cuento. Es una obra de maestra tan grande que toda la explicación que puedas dar lo achica. Hay que leerlo y disfrutarlo. Mi boca la manzana se fundió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Si estás escuchando en vivo en jueves por la noche, puedes enviar un mensaje, un WhatsApp al 299-418-4518, lo que quieras. Puedes mandar audio también y lo pasamos en el programa. 299-418-4518. Si estás escuchando en sábado o domingo o lo estás viendo por YouTube, manda un mensaje igual. Yo después reviso si hay mensajitos y los leemos también, o audios o lo que gusten.
299-418-4518, el teléfono de Radio Quimunche. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. Yo puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Bueno, no llores por mi Argentina. ¿Cuántos llantos hubo aquel 18 de diciembre, ¿no? De 2022? Fuimos todos el personaje de la observación de los pájaros. Pero la calle desierta, ¿no? No es la final de Argentina-Francia, esto que leímos recién de Fontana Rosa, pero contado más de 30 años antes. Es muy difícil de comprender. La imprescindible ¿qué estoy diciendo? Valeria Lynch va a cantar No llores por mí Argentina en una versión orquesta en el Teatro Colón. Quizá lo duden, pero esta vez solo vengo a enfrentar con el lujo de un disfraz el caos de nuestro hogar. No pude evitarlo, busqué cambiar, la miseria quería ahuyentar. No podía estar siempre en la oscuridad. Lo que vamos a leer a continuación no es un cuento, pero tiene mucho que ver con la observación de los pájaros, y tiene tanto que ver con la observación de los pájaros que lo va a nombrar al cuento de Fontana Rosa. Es Eduardo Sacheri y es cómo vivió él la final Argentina-Francia. No tiene desperdicio. Aquel 18 de diciembre de 2022, cuando nos convertimos en campeones mundiales, título que ostentamos hasta hoy, hasta el año que viene, y ojalá que hasta el 2030 si ganamos también el próximo mundial. Pero Argentina consiguió el campeonato mundial después de 36 años en la final más emocionante de todos los tiempos, sin ningún tipo de dudas. Emocionante para los neutrales, ¿no? Para los que la vivimos, lo sufrimos terriblemente. Y qué mejor que un gran escritor como Eduardo Sacheri para contar cómo lo vivió, que encima le pasaron cosas increíbles y él es escritor y los pudo plasmar en un maravilloso texto que se titula Hoy sí. Y no son soluciones las que conseguí, los amo con fidelidad y espero que ustedes a mí no llores por mí, Argentina. Son casi las 3 de la tarde del 18 de diciembre de 2022. Hace calor, me incorporo de la silla que ocupo y le aviso a mi familia que no voy a ver la definición por penales. Hace apenas un minuto que el árbitro polaco dio por terminado el tiempo suplementario en el partido entre Argentina y Francia. Hace 2 minutos, Lautaro Martínez tuvo la oportunidad, tras el centro de Montiel, de poner el 4-3 y desatar una fiesta inolvidable. Hace 3 minutos que el francés Randal Kolo Muani tuvo un mano a mano escalofriante que el Dibu Martínez tapó con el pie. Hace 10 minutos que Mbappé empató 3-3
un partido que hace menos de 20 minutos Messi puso 3-2 a favor de Argentina. Y así. Llevamos más de 2 horas viendo cómo la selección argentina acariciaba la gloria y cómo esa misma gloria huidiza se le escurría entre los dedos. Salgo del departamento de mi hijo. El primer partido contra Arabia Saudita lo vimos los 4 juntos, mi mujer, mi hija, mi hijo y yo en nuestra casa. Después de la derrota decidimos cambiar de sede. Las cábalas son inútiles y son imprescindibles. ¿Qué relación existe entre lo que sucede durante un partido de fútbol jugado en Qatar y la ropa que yo tengo puesta, el asiento que ocupo, la composición del grupo reunido frente al televisor a 15.000 kilómetros de distancia de ese estadio? Ninguna. Pero al mismo tiempo, no podemos asistir simplemente inermes, pasivos, a algo que nos importa mucho, sabiendo y aceptando eso, que no tenemos arte ni parte en el asunto. Necesitamos convencernos de que estamos haciendo algo valioso, algo útil, que estamos ayudando de alguna manera, que estamos intentando gobernar de algún modo el caos del universo, orientándolo hacia el logro de eso que tan fervientemente deseamos y, ¿por qué no?, necesitamos. Soy de los que en la previa de los partidos se deja gobernar por el fatalismo y piensa que no, que ningún rito minúsculo sirve para nada, y me prometo que no voy a cumplir ninguna cábala, pero cuando la pelota está rodando, todas mis defensas se hacen trizas, dejo caer todas las armas de mi raciocinio y me paso al bando de la magia y la superchería. No está ni bien ni mal, sencillamente hay situaciones en las que nuestra fragilidad, o más bien la fragilidad de nuestras esperanzas, se vuelve tan intolerable que necesitamos rodearla de certezas. Son certezas mágicas, hechas de viento o de humo, pero no podemos prescindir de ellas. Bajo los 2 pisos que me separan de la calle. Ahí está el auto estacionado. Mi hijo vive en el centro de Castelar, aunque eso de centro pueda llamar a la confusión. Castelar sigue siendo un pueblo de casas bajas, pero desde hace algunos años las manzanas cercanas a la estación de trenes se llenaron de edificios. Lo normal para un domingo casi veraniego, tanto en el centro como en las calles más lejanas, sería que todo estuviese sumido en la modorra de la siesta, pero hoy no es el caso. En la calle, en los balcones, hay un movimiento inusual. La gente ha salido a tomar aire, a estirar las piernas, sabiendo que falta poco, poquísimo, para que se defina qué país es campeón del mundo. Yo no voy a mirar los penales, voy a encender el auto y a recorrer esas calles de nuevo desiertas. ¿Existe una medida para la intensidad de nuestros deseos más profundos? Una primera respuesta sería que no. Cuando deseamos, lo hacemos con todo el corazón, con todas las ganas y sin medida. Pero si lo pienso un poco más, no estoy tan de acuerdo. Creo que los seres humanos sabemos distinguir lo justo de lo injusto, y que sabemos, en el fondo de nuestra conciencia, si lo que deseamos es justo o no es justo. ¿Podemos desear algo que al mismo tiempo consideramos injusto? Sí, creo que podemos, y con frecuencia lo hacemos. Pero cuando consideramos que el deseo que sentimos es justo, nuestra ansia se multiplica. No es lo mismo desear algo que sentir que tenemos derecho a satisfacer ese deseo. En ese caso, el deseo se vuelve más urgente, más definitivo, y más definitiva, más pesada, se vuelve la sensación que nos agobia si las cosas no terminan como soñamos. No es lo mismo renunciar a un deseo que renunciar a un deseo al que nos sentíamos con derecho, porque lo que experimentamos no es solo una desilusión, sino también una injusticia. ¿A qué viene todo este párrafo plagado de pomposidades pseudofilosóficas?
a que desde hace un par de semanas no solo quiero que la selección argentina gane el Mundial porque lo deseo, sino porque se lo merece. Antes del Mundial yo me conformaba con que Argentina estuviese entre los 8 mejores del torneo. Me parecía un premio aceptable para un cuerpo técnico y un plantel que habían hecho un gran esfuerzo. Tengo muy presente la imagen que había dejado la selección en el Mundial de Rusia de 2018. Confusión, rencillas, cabildeos, ademanes desaforados al otro lado de la línea de cal. Estos chicos han dejado atrás esa imagen. Han edificado un equipo en el que veo reflejados ciertos valores que comparto y que defiendo: el esfuerzo, el compañerismo, la humildad, el apego al trabajo. Son cosas en las que creo, en una cancha, en un aula, en una familia, en un país. Por eso, antes del Mundial, pensé que quería que les fuese bien, y llegar a cuartos de final era para mí suficiente. No un éxito rutilante, pero sí una tarea cumplida. Lo suficiente como para ponerlos a salvo de críticas estúpidas y malintencionadas, o bueno, un poco a salvo por lo menos. Pero resulta que a lo largo del Mundial, y muy a pesar de mi esencial pesimismo, me he ido entusiasmando. Porque salvo en el primer partido contra Arabia Saudita, la selección argentina ha jugado bien, muy bien. Ha intentado ganar cada uno de los otros 6 partidos, y lo ha intentado apelando a un recurso muy simple y muy noble, si se me permite relacionar algo tan sencillo como un deporte con un concepto tan complejo como la nobleza: atacando mucho, intentando meter todos los goles posibles en el arco rival. ¿Es la única manera legítima de jugar al fútbol? No, creo que hay varias, pero esta es una manera que, además de legítima, es bella. Y los seres humanos no andan haciendo tantas cosas bellas como para que uno, al ser testigo de alguna, la pase abiertamente por alto. Así ha sucedido contra México, y contra Polonia, y contra Australia, y después contra Países Bajos. Me genera mucha nostalgia saber que de aquí en adelante ya no puedo llamarlos Holanda. Contra Croacia, y hoy mismo contra Francia. A todos esos equipos Argentina le ha convertido 2 o 3 goles. A todos, sin excepción. De modo que no solo quiero que Argentina salga campeón porque quiero, lo quiero porque siento que es lo más justo, por su cuerpo técnico y por sus jugadores, y sobre todo, por Messi. Llevo muchos años deseando que Messi sea campeón del mundo, porque que Messi sea campeón del mundo, es otra cosa que me parece justa, no solo porque se trata de un jugador extraordinario, sino porque llevo muchos años discutiendo con numerosos compatriotas que han preferido juzgar a Messi desde la cima de esa forma espuria de la nostalgia que es el resentimiento. Será bueno, pero en la selección es un desastre. Será grandioso, pero no tiene nada que hacer al lado de Maradona. Estoy harto de esas frases. Más de un asado se me ha quedado atragantado en las discusiones que he sostenido al no estar dispuesto a dejar pasar afirmaciones como esas. El mío es un país de duelos irresueltos, de machaconerías patológicas, de idolatrías rancias. Somos así en la política, en la historia, en el arte. ¿Por qué no lo seríamos también en el fútbol? Pero que seamos así no me resulta consuelo suficiente. Llevo muchos años compadeciéndome de ese chico por las comparaciones estériles que ha tenido que tolerar. Muchos años deseando que salga campeón del mundo como para que pueda decirles a esos que lo denigran, que pueda decirles es una figura retórica, porque es un chico más bien callado, y no me lo imagino discutiendo con sus detractores. Si conseguí salir campeón del mundo, tan malo no debo ser. Esa es la respuesta final que le atribuyo. Sé que no va a decirla, pero me gustaría verlo sonreír mientras lo piensa. Cierro la puerta del auto. Pienso todo eso mientras enciendo el motor en esta calle que se está volviendo a quedar desierta.
No estoy seguro. Muchas veces nuestros pensamientos se repiten, se hacen eco unos con otros, y pensar en algunos eslabones de una cadena de pensamientos es como pensar en la cadena entera. Y lo mismo sucede con los sentimientos que nos despiertan esos pensamientos. Pensar en ciertas cadenas de cosas nos despierta un conjuro de sentimientos que nos asaltan al unísono. Ya no queda nadie en las calles ni en los balcones. Todos, naturalmente, han vuelto adentro para no perder detalle de lo que viene. ¿Cuánto dura una tanda de penales? ¿7 minutos? ¿15? No lo sé. ¿Cuánto durará esta tanda en particular? Nunca he sido capaz de medirlas, ni las que he mirado, ni las que he padecido sin verlas. La definición contra Países Bajos, que para mí sigue siendo Holanda, la seguí sentado en un banco de la plaza, mirando pasar un par de trenes, viendo trenes pero escuchando a mi alrededor los gritos de júbilo con las atajadas de Martínez, los gritos de gol de cada penal de Argentina, los silencios angustiados que se intercalaron entre los unos y los otros. Me sentí como el personaje de La observación de los pájaros, ese cuento inmortal de Roberto Fontana Rosa. Cuyo protagonista interpreta las minúsculas señales del universo para comprender el incierto resultado de un partido de fútbol. Pero no quiero repetir exactos mis ritos de hace 8 días. ¿Y si malinterpreto alguna señal? ¿Y si me alegro cuando debería entristecerme? ¿Y si concluyo que hemos salido campeones cuando en realidad hemos sido derrotados? No podría perdonarme semejante error. La equivocación inversa sí, no tengo problema en entristecerme primero y que la realidad me desmienta después. Es un camino que vale la pena transitar, porque tiene un final feliz. El problema es el camino inverso. ¿Cómo voy a sentirme si por un segundo me creo campeón del mundo? Y después resulta que ganó Francia. No puedo permitirme una decepción de ese tamaño. Enciendo el motor mientras pienso cómo ponerme a salvo de esos errores de interpretación. La respuesta: voy a aislarme de todo hasta que las señales del exterior sean absolutamente inequívocas. Que sea lo que Dios quiera, pero que sea sin vuelta atrás, sin falsas expectativas, sin alegrías muertas al nacer. Voy a conducir por una Castelar desierta, pero al mismo tiempo necesito evitar cualquier sonido exterior. El modo de aislarme será la música. Música a todo volumen. Pero acá surge otro problema. ¿Qué música voy a escuchar? No puede ser cualquier canción. No puede ser una canción que me guste mucho por una razón simple. Si al final de la aventura resulta que perdemos, el resto de mi vida voy a asociar esa canción con la peor de las derrotas y la mayor de las desilusiones. No hay tantas canciones hermosas. Por lo tanto, no puedo malgastar una de ellas en la fogata de este proyecto estúpido en el que acabo de embarcarme. No, señor. Se me ocurre una solución. Una música que me guste tanto, pero tanto, y que haya escuchado tantas, pero tantas veces a lo largo de mi vida, que pueda estar blindada frente a todos los desengaños. Aún frente a este posible desengaño monumental, será música clásica, porque es la música de mi niñez, la que mi mamá escuchaba a todas horas mientras trajinaba en el trabajo de mi casa. Cocinaba con música clásica, cosía con música clásica, limpiaba con música clásica. Esa es la música de mi niñez, esa es la música de mi vida. No es casual que hoy, mientras escribo, siempre lo haga escuchando música clásica. Abro en el teléfono la aplicación de Spotify. Será entonces música clásica. No puede ser Mozart. No sé por qué, pero no puede serlo. Tampoco Brahms, ni hablar de Bach o de Vivaldi. No me decido. Tengo que apurarme porque necesito empezar a moverme.
Ya deben haber empezado los penales. Beethoven, bien, vamos con el bueno de Ludwig. Elegido Beethoven, me resulta fácil definir el resto. El primer movimiento de la Quinta Sinfonía, algo que a la vez es bellísimo y tremendo y absoluto y categórico. Arranco envuelto en esa música. El volumen es tan alto que los vidrios vibran. Avanzo en una cápsula de sonido por calles completamente desiertas. Al alejarme de la estación de trenes, el centro y sus edificios, mi soledad es absoluta. Es cierto que detrás de las paredes de cada casa hay personas mirando el desenlace, pero no las veo, no las oigo. A mis espaldas, a 10, a 12, a 15 cuadras, mi mujer y mis hijos están mirando también. Qué ganas enormes siento de que ellos salgan campeones del mundo. Que sumen al resto de sus recuerdos felices, como me sucede a mí y a los de mi generación, que vimos 2 veces campeón a la Argentina, y de nuevo me asalta la ansiedad de la desilusión. Yo los vi entristecerse en 2014, ¿y si ahora vuelve a burlarlos un capricho del destino? El primer movimiento de la Quinta Sinfonía sigue adelante. El mundo a mi alrededor sigue desierto. ¿Qué significa eso? ¿Y si pongo la radio para saber qué sucede en Qatar? No. No se cambia de caballo a mitad del río. Pero ¿por qué nadie sale a la calle? ¿Puede ser que todavía estén pateando penales? ¿Cuánto tiempo lleva esta definición? ¿5 minutos? ¿7? ¿15? Decido que la demora de las señales es la peor de las señales. Si hubiésemos ganado, la gente ya estaría saliendo de las casas. Es así, punto. Pienso en mi familia frente al televisor y decido que tengo que volver a estar con ellos. Doy vuelta en la siguiente esquina mientras me desborda la tristeza. Tengo que volver rápido a la casa de mi hijo, abrazarlos a él, a su hermana y a su madre, teniendo el cuidado de no decir nada, abrazarlos y estar juntos en ese momento de tristeza. Desde chico sé que hay momentos en los que sobran las palabras. Las palabras son algo bueno casi siempre. De hecho, me gano la vida con las palabras, las de la historia en la escuela y las de la ficción en los libros. Para recorrer las sinuosidades de la vida, las palabras son algo bueno, algo que sirve para entender mejor lo que sucede y lo que sentimos. Pero en los extremos, en algunas experiencias decisivas, las palabras dejan de ser útiles. En la cúspide de la felicidad y en el abismo de la tristeza, no sirven. Lo aprendí de muy chico y trato de no olvidarlo. Hay situaciones en las que hay que callar. El lenguaje, frente a ciertos abismos, es casi una falta de respeto. Los seres humanos somos una especie edificada sobre el lenguaje, pero existen fronteras, ahí donde la vida es más vida, y cuando la vida es más muerte, en la que volvemos a ser lo que fuimos cuando nuestro cerebro no había aprendido a balbucir. Y el único modo de transitar esos senderos extremos es la compañía y el silencio. Por eso voy a volver, voy a estacionar, voy a estrechar a mi familia en un abrazo y a callar. Beethoven sigue atronando en el auto. Media cuadra más allá sobre mi izquierda veo por fin trazos de vida humana. Un muchacho joven que lleva una bandera anudada como una capa está abriendo el portón de reja de su casa. No salta, no grita, no festeja. Se limita a salir a la vereda y mirar alrededor. Me aproximo a ese chico. No puedo decir que aminoré la velocidad porque desde que salí vengo manejando a 20 o 30 kilómetros por hora. Mi viaje inútil, era un viaje para avanzar en el tiempo, no para recorrer una distancia. Detrás del muchacho salen de la casa otros 3. Van igual de circunspectos. Alguno mira el suelo, alguno mira las casas o el cielo. Me detengo a su altura. Bajo el volumen. Gracias, Ludwig. No hay desgracia humana que me haga dejar de escucharte. Nos vemos pronto. Pero ahora tengo que preguntarle algo a estos chicos. Bajo la ventanilla. El que lleva la bandera como capa me mira. Le hago un gesto de interrogación con la cabeza. Creo que no lo entiende. Hablo. ¿Cómo salimos?, pregunto, aunque estoy seguro de la respuesta. ¿No te enteraste?, me pregunta.
Y la calma con que lo pregunta me reafirma en lo que sé, en lo que creo que sé, en lo que temo saber, en lo que odio saber. El flaco se aproxima a mi ventanilla. Son 8, 10, 12 los pasos que camina. Pienso en mis hijos y en mi mujer, en que tengo que volver rápido para asumir la tristeza todos juntos. Pero de repente el mundo cambia, porque las palabras son otras, no son las que espero, no son las que he anticipado. Los seres humanos estamos hechos para comunicarnos, pero eso no significa que estemos hechos para entendernos o para interpretar de manera infalible los gestos de los otros, ni los de un pueblo desierto a las 3 de la tarde, ni los de 4 muchachos que salen a la calle extenuados a intentar entender lo que están sintiendo por primera vez desde que nacieron. El muchacho de la bandera como capa ya ha llegado a la altura de mi ventanilla. Nos miramos. Adelanta un brazo a través de mi ventanilla abierta y me apoya la mano en el hombro. Dice 4 palabras. Somos campeones del mundo. Eso es todo lo que dice. Me largo a llorar. Los 4 muchachos, como si mis lágrimas los sacasen del pasmo, empiezan a cantar cantitos de cancha. Sonrío entre mis lágrimas y me despido con un gesto. Subo el volumen. Empiezo a tocar bocina, pero ahora con las ventanillas abiertas. Necesito volver pronto a abrazarme con los míos, acompañarlos en este día en que, ahora sí, se convierte en una de las cimas de su vida y de la mía. Y de repente el mundo ha hecho clic y se ha ajustado. Casi nunca las cosas son como sabemos que deberían ser. Hoy sí. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Qué grande Eduardo Sacheri, ¿eh? Hoy sí, el texto que hizo para un diario. Ahora no volvimos a ilusionar. Lo leímos antes en La observación de los pájaros. Pasar por todos los sentimientos, por todos los pronósticos de cómo será el futuro. Una final mundial te marca para toda la vida. La amargura o la alegría. Siempre vas a recordar qué estabas haciendo, en dónde estabas. Y el terror de que eso quede asociado a otro sentimiento negativo, como en 1990, como en 2014. Y ser campeones otra vez.
y el deseo de ser campeones otra vez, como en 1978, en 1986. Pero también tenemos similitudes con la observación de los pájaros cuando dice las cábalas. ¿Se dieron cuenta? Lo mismo en la observación de los pájaros y en Hoy Sí, habla de las cábalas, de que esto absurdo pensar en que lo que te pongas o donde te sientes tiene que ver con lo que va a pasar en el partido, y los dos lo hacen. Y Sacheri le mete una reflexión filosófica de por qué lo hace. Necesitamos sentirnos parte, no nos podemos resignar a decir eso que va a pasar y que me importa tanto, yo no tengo nada que ver. Guti Romero con la 1-3, recupera la bocha para el 10. Como Tagliafico tengo 3, 22, 78, 86. El pase de Lionel para Nahuel Bari. El toro en el Benel rompió la red. Abrieron la boca, pero no. Después en las calles desiertas. Y lo que le pasó contra Holanda de buscar indicios en el comportamiento de la gente. Después esto también, cuando se encuentra con los 4 muchachos que ya eran campeones del mundo y no se los veía exaltados a los muchachos y piensa que habíamos perdido. Es igual, y lo nombra y lo dice, al sufrido protagonista de la observación de los pájaros. Pato al medio como Dybala, siempre cerrando boca. Rodrigo de Paul, cuidado con el 7. Rodrigo de Paul, Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Di María hizo otro gol. Como en el Maracaná, como en Wembley y en Qatar. Di María hizo otro gol. Siempre. Tenemos un héroe, se llama Julián. Julián, el hombre araña se llevó el mundial. Julián, los sueños de chico las hicieron grandes. Pura sangre nueva como Enzo Fernández. Alma de potrero, le da pa' adelante. El botín queda chico en el pie de un gigante. Si el segundo tiempo me pide unos cambios, tenemos a Rodríguez y Pesela. Esto es Qué Grande, esto es Radio Quimunche. Hoy homenajeando un cuento que es La observación de los pájaros, de Roberto Fontana Rosa. Lo leímos al principio, nos deleitamos con la filosofía de ese sufrido hincha de Rosario Central y nos vinimos después con Eduardo Sacheri aquel 18 de diciembre de 2022 en aquellas vivencias que lo hicieron recordar al inmortal, él dice textual, al inmortal cuento de Roberto Fontana Rosa, La observación de los pájaros. El equipo y el pueblo estamos juntos. Tengo las 3 estrellas en el conjunto. La gente grita campeones del mundo. Cuando la toca Messi habla el fútbol. El equipo y el pueblo estamos juntos. Tengo las 3 estrellas en el conjunto. ¿Y cuántas cosas se pueden aplicar para cualquier etapa de la vida? Hay muchas reflexiones en estos dos cuentos que leímos que trascienden absolutamente el fútbol, Argentina, Rosario. Le mandamos cumbia, perra. Como dijo Scaloni, no lo hacen por fama, tampoco por money. Como dijo Alejandro Dolina, en un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Es lo que venimos descubriendo en Qué Grande desde aquel primer programa en octubre de 2023. Tengo a los pibes, tengo a Lionel y la gente festejando mientras el papu baila. Que el fútbol sirve como escenario, ¿no? Para hablar de cosas importantes, para hablar de cosas realmente trascendentes de la vida. El fútbol, hay un texto de Sacheri que dice que el fútbol nos entrena para las emociones más lindas que nos da la vida y también para las más trágicas. El fútbol nos sirve de entrenamiento, es tremendo. Hoy te veo tan solito después de que me hiciste
tanto daño. ¿Con qué cara ahora? Y bueno, vamos a ir cerrando este programa de Qué Grande, homenajeando a La observación de los pájaros, el inmortal cuento de Roberto Fontana Rosa. Tu voz fuerte, mi amor, le pegaste duro a mi corazón, pidió tarjeta roja, expulsión. Y vamos a cerrar con un cuento de Fabián Salvioli que lo relata él mismo y que tiene incursiones de Alejandro Apo. ¿Por qué lo elegí para este programa? Ya lo hemos pasado en el programa de Alejandro Apo, precisamente, en el programa de los derechos humanos. Él en el momento que relata el cuento es profesor de derechos humanos en una universidad pública argentina. Después llegó a la ONU, llegó a trabajar para la ONU. Yo me enteraba de las noticias y dije, mirá, Fabián Salvioli, el del cuento. Y bueno, él es muy fanático de Estudiantes de La Plata y se refiere a este cuento de Fontana Rosa cuando dice que, porque él dice que la voz de Alejandro Apo le cuenta todos los cuentos que él lee. Entonces dice que no sabe si se va a reír sintiéndose tan reflejado con el sufrido protagonista de La observación de los pájaros de Fontana Rosa, o si le van a llegar las lágrimas inevitables con La promesa o con De Chilena, que son dos cuentos de Eduardo Sacheri. Por eso yo les decía al principio, él va a coincidir, mirá cómo cierra todo, que Sacheri se sienta en la mesa de Fontana Rosa y de Soriano en esto de usar al fútbol como escenario para contar las cosas importantes de la vida en sus cuentos. Se sienta en la misma mesa y bueno, Sacheri nunca lo va a decir, pero es el único que está vivo de los tres. Pero realmente es así y me salió sin querer esto, lo va a ratificar este cuento con el que nos vamos a despedir hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias a quienes escuchan en vivo, que escuchan el fin de semana en la FM 103.1 en Balsa Las Perlas, por radioquimuche.com.ar desde cualquier lugar del mundo. Pueden enviar mensaje cuando gusten al 299-418-4518. Gracias por tan lindos mensajes en YouTube, Gracias por tan lindos. Pueden comentar el video en YouTube, los leo todos los comentarios, me encanta, me emociona mucho saber que gente de cualquier lugar del mundo, ¿no? Desde Uruguay, desde México, he recibido mensajes y bueno, no importa, de acá a la vuelta, de donde sea, me encanta que les guste esto que hago con tanto amor por la literatura, con tanto amor por la radio comunitaria y con tanta admiración para esta gente de la Biblioteca Popular Quimún que trabaja para la sociedad de Balsa Las Perlas, olvidada por el municipio. Y y con tanto cariño para las lecturas de cuentos. Tango hay que cantar, decime bandoneón, yo sé que vos también llorás de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. Hermano bandoneón, sábeme perdonar si a todos deschavé cuál es. Nos vamos a despedir entonces con el cuento de Fabián Salvioli, que nos va a hablar de esto también, ¿no? Del amor a la literatura, de amor a hacer lo políticamente correcto. Y en el medio está sumido esta pasión futbolera, ¿no? En donde tanto el sufrido protagonista de La observación de los pájaros de Fontana Rosa como Eduardo Sacheri en Hoy Sí, también Fabián Salvioli va a demostrar que hasta en la cabeza más madura, más pensante, más filosófica, puede perder todos los estribos con el fútbol. También lo va a demostrar Salvioli. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañar
Nos despedimos con este hermoso tango de Cacho Castaña, ¿Qué tango hay que cantar?, cantado por Jorge Vázquez y por Diana Amarilla. Y a su término, la voz de Alejandro Apo, el brillante cuento de Fabián Salvioli. Muchas gracias. El amor. De Fabián Salvioli, por Fabián Salvioli, el cuento se llama efectivamente La voz de Alejandro Apo. Siempre fue igual. Al principio era por defecto. Apenas me recibí de abogado, hasta los más amables de la familia y muchos amigos me miraban con la indisimulable cara que mezcla un titánico esfuerzo por no reírse y cierta dosis de piedad. Piedad para seguirme la corriente. Pero ni así se podía evitar que yo adivinara los pensamientos detrás de los gestos. Pobre, se va a morir de hambre. Y estudió 6 años absolutamente para nada. ¡Qué desperdicio! Este siempre estuvo un poco loco. Desde chiquito no había forma de sentarlo por 2 minutos. Era una heladilla. ¿A quién se le ocurre dedicarse al derecho internacional si no va a trabajar en una cancillería? Para colmo, profesor de derechos humanos. Completito. Lo importante es que haga lo que quiera. Pero la verdad, una lástima. Ahora es por exceso. Incluso quienes más te conocen construyen determinados mitos que mejor no refutarlos porque corres el riesgo de pasar por petulante. Son habituales las frases de «Qué lindo curro eso de dar clase por todos lados, ¿no? ¿Vos que te la pasás viajando? Sí que vivís de joda». ¡Qué bárbaro! ¿No me querés llevar de secretario, por lo menos? Y en el colmo del disparate, la guita que estarás levantando. Por año 2 o 3 veces te vas a Europa y además todos los meses una semanita en algún lugar de América. Antes y ahora uno se rió. Y se ríe. ¿Para qué les vas a explicar que vas sufriendo lo que tantos años de destrucción de la educación pública le hicieron al país? Aquellos que lo esquilmaron de la mano de dictaduras sangrientas y corruptas, o de gobiernos constitucionales inútiles y no menos corruptos necesariamente. Y que por más que viajes a todo el mundo y te paguen los boletos, muchas veces no hay honorarios. Y en los hoteles no podés tomar ni agua mineral, porque te sale una fortuna. Terminás armando una zona de exclusión en el minibar, como si se tratara de un lugar rodeado de minas antipersonales que te van a hacer estallar en 1000 pedazos. Al menos el bolsillo. Es que uno no trabaja para el gobierno y tampoco tiene viáticos así de funcionario, ni trabaja en organizaciones internacionales. No. Uno es simplemente un profesor de una universidad pública argentina. Y así todo tiene la enorme dicha de poder vivir haciendo lo que le gusta. Pero vive al día. Y al día de ayer. La verdad es que en ocasiones este tipo de laburo te genera mucho estrés, bastante vértigo y cierta angustia. A los achaques físicos que aparecen inevitablemente después de los 40, hay que sumarle llevar a cuentas escuchar y estudiar historias de torturas, desapariciones forzadas, discriminación sistemática, bravucones y prepotentes impunes donde siempre ganan los mismos, en fin, miserias humanas. Y así todo hay que pararse en la clase o dar una charla en Santa Rosa, en Nicaragua, en Barcelona, diciendo que si una utopía aún subsiste, esa es la de los derechos humanos, que no hay que renunciar, que los pueblos se merecen respeto, que el hambre no es normal y que la posibilidad de una vida digna no puede ser concesión de gobiernos que ofrecen migas de la mano del clientelismo político y a cambio de nuestras conciencias. Ahora que releo lo escrito, me doy cuenta cómo varía la narración de las historias según el estado de ánimo de quien las cuenta. Un mismo hecho puede ser una vez fantástico y otra vez sin emoción. Así que basta de quejas, quédese tranquilo, que la recompensa viene cuando nos ponemos a trabajar en los cursos para encontrarle soluciones a los problemas, haciendo valer los derechos sin violencia. Es más, si me apuro un poco, digo que muchas veces en el fondo uno la pasa bastante bien. Y para desenchufarse de esas cuestiones pesadas, recurre a ciertos artilugios mágicos. El fútbol, la campaña del pincha, una guitarra, canciones, poemas, empanadas y vinito con gente querida los lunes por la noche. Un rito que empezó con Juancito Robarino bajo la idea de que si el lunes es de fiesta,
dejará de ser el día más odiado de la semana. Claro, ahora el problema, el dolor de cabeza y la resaca se trasladaron al día martes. Pero ese es otro tema. Así me las arreglo también afuera. La semana pasada una azafata me retó duramente porque ya habían dado la orden de apagar los aparatos electrónicos y yo estaba pegado a una radio adentro del avión segundos antes del despegue desde Ezeiza, mientras jugaban Estudiantes y Banfield. Qué bronca que hayan puesto el adelantado de la fecha en un horario donde no podía escuchar el partido entero, aunque más no sea por internet. Como la reprimenda era en otro idioma, porque si bien el vuelo salía de Argentina, la compañía aérea era extranjera, al mejor estilo del narigón Bilardo yo hacía como que no entendía mucho, para tirar unos segundos extra con la radio prendida y podía escuchar un poquito más del juego, que para esa altura iba 1-0 con un gol de penal de Calderón. Hace algunos años tengo un nuevo sortilegio de cualidades maravillosas para las penurias descritas. Puede sonarle algo extraño. No es un método que se publicita en televisión, ni tampoco le genera ganancias económicas a nadie. Como no creo que pueda patentarlo para salir de pobre, renunciando a los derechos de autor he decidido compartirlo. El infalible método consiste en la voz de Alejandro Apo. Sí, espere. Deme la posibilidad de explicarlo. Alejandro Apo es uno de esos tipos que cuando usted cruza 2 palabras con él, inmediatamente siente que es un amigo del alma. De esos de fierro, que están desde la infancia. Como una vez lo definió Víctor Hugo a este último bohemio, noble y bueno como grandote es, lo conocí cuando lo convocamos a una actividad de derechos humanos en la universidad. En su casa habíamos elegido un par de cuentos relacionados con deporte y derechos humanos que Alejandro leyó con Viviana Vila. Llenaron de gente el aula magna de la Facultad de Derecho, quedó todo el mundo con un nudo en la garganta con esa capacidad de emocionar que solo tienen las personas privilegiadas. Después de ese acto, bastante gente se acercó para interesarse cómo trabajar en derechos humanos. Pero para mí no es tan importante la voz de Alejandro los sábados. No. Déjeme que le diga. Más allá de que sigo en general su programa de radio con un fervor religioso que solamente un ateo lleno de cábalas como yo puede tener, el sonido grave de la voz de Apo se me ha hecho mucho más sustancial en otras ocasiones. He decidido renunciar a ir trabajando en los aviones. Por ejemplo, leyendo el último documento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la más reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así uno llega al lugar donde tiene que dar la charla lo más actualizado posible. No. Ya no lo hago más. Quizás cuando se instale en el hotel uno lo intente, pero en los aviones no lo hago más. Ahora que cada vez hay menos espacio en clase económica, y teniendo en cuenta que en los vuelos la gente como yo está condenada a clase económica perpetua, considerando que los viajes son tortuosos, cuando llego a Ezeiza me compro en un kiosco un libro del Negro Fontana Rosa, o de Eduardo Sacheri, o de Juan Sasturain, o cualquier otro libro de cuentos. Entonces, una noche, en una habitación de poca luz en un hotel en Centroamérica, o una tarde en un banco en los Campos Elíseos, cualquier momento en una mesa de café por el Madrid de los Austrias, o en la Plaza de la Candelaria en Bogotá, o en el parque al costado de las residencias universitarias de Estrasburgo, o en un lugar remoto entre el mar Caspio y el mar Negro, en ciudades así que son de nombres irreproducibles, no los sábados por la tarde, sino a cualquier día y hora, la voz de Alejandro Apo me cuenta el cuento que estoy leyendo. Y fundamentalmente cuando el avión levanta vuelo, sin internet y sin radio, claro, así la azafata no me reta. Ahí Diego me grita que él se equivocó y pagó, pero que la pelota no se mancha. Y justo con la música de fondo del Turco Sanjurjo, la voz de Alejandro que dice como solamente ella sabe hacerlo: ¡yo lo vi! Y entonces recuerdo que yo también lo vi al Diego, en el alto cemento del estadio encumbrado, ahí, donde se ubica la hinchada de Estudiante en la cancha de Boca. Luego el resto de los pasajeros se comienza a aburrir. Y el entrañable gordo grandote de ojos buenos me inquieta un poco porque me dice, desde su voz grave, y encima lo disfruta: no sé realmente qué cuento voy a leer hoy, no tengo la más mínima idea. ¿Escucharon? Que todavía no decidió cuál va a ser el cuento que va a leer. Qué manía, ¿no? Y la azafata me mira de reojo porque sabe. Ella sabe que lo estoy escuchando a Alejandro. Se da cuenta por mis gestos, pero no me puede decir nada. Y se tiene que guardar los reproches, porque no tengo ninguna radio prendida ante su mirada severa. Después se hace de noche, pero todavía falta una eternidad para aterrizar.
acomodarse como uno puede al decalaje horario, preparar la conferencia o el curso, poner el alma en eso, sabiendo que no hay red, que nadie te va a perdonar que te equivoques. Ninguna persona mejor que uno mismo para ponerle barreras a las exageraciones amables de los amigos y tener más en claro las falencias y miserias propias, sabiendo que sigue sintiendo la misma inseguridad que le hacía dormir con la luz prendida cuando era chico. En el barrio de la Plaza Sarmiento, cerquita de las casas donde estaban los abuelos, laburadores, nobles, éticos, y por eso pero tan ajenos al tiempo que nos toca vivir ahora. Entonces otra vez Alejandro viene en mi ayuda. Quiero dedicarle especialmente y con mucho afecto el programa a un maestro. Es mi amigo, está en la fila 16 del vuelo 417. Un gran abrazo, profesor. Y yo me siento de vuelta invulnerable. En el vuelo, las personas de mi fila se levantan, van al baño, buscan acomodarse en el asiento de 1000 formas distintas porque no pueden dormir. Finalmente, el avión se tranquiliza, más por razones de resignación que de confort. A las puertas del cielo llegaron 5 viajeras. Y yo abro el libro que al azar me tocó esta vez. Alejandro se va acomodando. Ya está creando el clima. Me asalta la incertidumbre de saber si me voy a reír viéndome tan reflejado con el sufrido protagonista de la observación de los pájaros, o si me llegarán las lágrimas inevitables con La promesa, o con De chilena. Quizás incluso Alejandro me sorprenda con algún otro texto, porque a mí su voz también me relata cuentos o poesías que no lee en su programa de radio. Tengo el privilegio de haber escuchado pasajes de Rayuela, de Cortázar, esa parte magnífica de amor y desamor de Oliverio y la Maga. ¿Cómo era? Hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Boulevard San Michel y de golpe, entre 2 medias lunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Más tarde creí, más tarde hubo razones, hubo Madame Leonie, que mirándome la mano que había dormido con tus senos me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido, es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el Pont des Arts. O el monólogo final de Solos en la madrugada, aquella película de la transición española que protagonizó José Sacristán. Dale, Alejandro, a ver. No soy político ni sociólogo, pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros, aunque sea una libertad condicional. Pero acaso es empezar. Yo creo que si podemos hacerlo, sí, y vamos, yo creo que sí, pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al fin habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión, de lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos a intentar algo nuevo, y mejor, vamos a cambiar de vida y vamos a empezar por nosotros. Y algunas de las aventuras de Manuel Mandev que escribió el Negro Dolina en las crónicas del Ángel Gris. De cada 1000 personas que pasen por esa puerta, ¿acaso nos conmueva solamente una? Del mismo modo, quizás solo una, allá entre las 1000, tenga bien impresionarse con nosotros. La cuenta es sencilla. Sin contar percepciones engañosas y desilusiones posteriores, la posibilidad de un amor correspondido es de 1 en 1.000.000. No está mal después de todo. Me confieso absolutamente incapaz de describir la maravillosa forma en que Apo lee El jardín de los senderos que se bifurcan, o como ejemplos de ponerme delante del tipo que mejor fui y que a veces me queda tan lejos, prevenirme y llamarme a no renunciar a las utopías, las públicas y las privadas. Este cretino se pone la garganta en el alma y desde ahí dispara con el amenazado de Borges. Es el amor. Tendré que ocultarme o huir. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Y por si acaso, me termina de convencer con No te salves, de Mario Benedetti.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Recurriendo al conocido recurso de la princesa Sherazad, consistente en inventar cada noche una historia para sobrevivir un día más, o tal vez... Porque la vida nos ha sido dada, pero quizás se merezca solo dándola al amor, al camino, a la generosidad, a la fecundidad o a otra vida. Cuanto más pequeña sea la copa, más habrá de llenarse. Ajá, ahí te agarré. Eso es la copa pequeña de Antonio Gala. ¿Cómo no lo voy a reconocer si es uno de mis favoritos? Claro, Alejandro Apo cuenta en las 1001 tardes de sábados sus historias para no morir. Para salvarse de la muerte y también para rescatar a los protagonistas de sus cuentos y a quienes los escuchamos. Como dice al principio y repite al final el trompetista de la bellísima película La leyenda de 1900 de Giuseppe Tornatore, nunca estarás muerto siempre que tengas una buena historia y alguien a quien contarla. Alejandro lo sabe, son muchos años de experiencia. La calma de la altura de crucero llega al avión. Las estrellas sobre el fondo negro. Al escenario se suma la luna, agridulce amiga de siempre, la que se acerca a casa. Así afirma mi amigo Nacho, la casa viene con luna incluida. Nos acompaña los lunes por la noche, redonda, en la mesa y junto a la guitarra con la que cantamos como en una liturgia nuestras canciones, que también son canciones para no morir. Sí, la señal se apagó y ya podemos reclinar el asiento. Identifíquense, dijo el guardián del cielo. Cada quien puso lo suyo y entonces Alejandro Apo contó un cuento.